Eva Perón, su obra y pensamiento humanista es un libro que escribí en el 2024 y se basa en la obra de Eva Perón y basada en los 3 de los 4 libros que escribió: La razón de mi vida, Mi mensaje, Historia del peronismo. Bueno, es imposible eh, no afirmar que tanto Perón y Eva Perón, con la creación del justicialismo y el peronismo, estaba basado en la solidaridad, en la lealtad, en el amor, en la honestidad, en el compañerismo, en la producción, en el trabajo, en la justicia social. Y eso es imposible de erradicar en el pueblo que la quiere, que lo admira, que le dio condiciones de vida dignas o igualdad de oportunidades a pesar de proscripciones y todo tipo de atrocidades que vivió el peronismo. Perón y Eva se ocuparon de temas importantísimos, tanto no dejaron nada, sobre todo en temas sociales: familia, cultura, tercera edad, juventud, ciencia, educación, tecnología, dan un modelo de país, la política exterior. Todo fue hecho con mucha entrega y sin ningún interés de por medio, sino que para el bienestar del pueblo. Ahora podemos pensar en otros temas. Se fue. Hay muchos otros temas para tratar del peronismo, como por ejemplo saber que para ellos había llegado la hora de los pueblos, que era la hora de respetar las voluntades de cada pueblo, que ha realizado un progreso evolutivo en su conciencia social, organizándose y sobre principios universales humanistas. Eh, es imposible, ya considerando esto, la relación de la conciencia del pueblo, es lo que en uno de sus libros, Historia del peronismo, se dedicó en uno de sus capítulos a hablar Eva, donde diferencia lo que es masa y de lo que es pueblo. Sabemos que masa no está organizada, no tiene conciencia. En cambio, el pueblo es consciente de su destino y tiene que coincidir y elegir a su conductor. Por ejemplo, hay historiadores que se han ocupado solamente del político, nada más de la vida de Napoleón, la vida de un rey, ¿no es cierto? Otros historiadores les interesa lo colectivista, el pueblo. En cambio, a Perón le interesaba tanto la relación entre el político y con el pueblo, ¿no es cierto? No quería una masa sin conciencia, como los esclavos de Egipto o de Grecia, sino un pueblo culto con conciencia de su destino, con igualdad de oportunidades, que eso lo llamaba pueblo. Si pensamos en la historia de Eva, que nació en 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, ya desde La razón de mi vida, ella relata cómo desde niña le hacía sufrir muchísimo la injusticia, ver que había más pobres que ricos. Y cuando vino en 1935 a vivir a la Argentina, primero en su condición de actriz, que ya de chica estudiaba declamación, se dio cuenta que en la ciudad, en la gran ciudad, la capital de la Argentina, también se encontraba con que había más pobres que ricos. Y eso era un dolor que lo llevaba en su alma y le indignaba. Bueno, ellos se unieron, sabemos, a partir del terremoto de San Juan, y a partir de allí se unieron tanto como pareja como en sus ideas políticas que llevaron a cabo Perón en las 2 presidencias, y Eva no llegó a cumplir por su fallecimiento la segunda presidencia de Perón. En las 2 primeras, después tuvo Perón una tercera presidencia, después del exilio de 18 años en España por el golpe y el bombardeo a la Plaza de Mayo en 1955. Pero Eva Perón, para lograr todas estas victorias sociales que fueron plasmadas en la Constitución de 1949,
Debió hacer mucho por Perón también y por el pueblo. Primero, ella en La razón de mi vida dice que hay tres razones de su existencia. Una era estar al lado de Perón, ser su escudo y a su vez que el amor de pareja. El crear leyes sociales, eh, creo, y tratar de hacer una justicia social, porque la ayuda social era algo más momentáneo, rápido, porque la justicia social era tan lento, que tuvo una oposición muy, muy grande. A pesar de que ella no estaba en contra de los militares, Perón era militar, sino del militar que no quería la patria, el pueblo, porque para ellos patria y pueblo era lo mismo. Tampoco estaba en contra de la iglesia, todo lo contrario. Ella era ferviente devota de Jesús, pensaba que el catolicismo o la religión permitía la libertad de los pueblos, salir por ejemplo, a los esclavos le permitió saber que existía el mundo, que existía algo más allá de la vida terrenal. Y siempre estaba ligada al destino que Dios le había encomendado, que era ayudar a los otros. Y ella eso lo sabía, y sabía que la religión era un camino de Dios. Pero no solo tuvo en contra por partidos políticos que se unían a militares y a clérigos no que seguían el Evangelio de Cristo, eh, también estaba dentro del peronismo los que ella llamaba los ambiciosos, que eran los traidores, los que se les daba un cargo, una jerarquía política o sindical, y después lo vivían para ellos solos, o sea, que eran los ambiciosos, que vivían de su poder, traicionaban la idea peronista de la lealtad y vivían para ellos dando vuelta la cara al pueblo. Eso era algo que también a ella le indignaba por sobremanera. Bueno, después que Perón asumió la presidencia del país, ella siguió trabajando en la Secretaría de Trabajo y Previsión y realizó su segunda misión, que fue la encargada de estar en contacto directo con el pueblo. O sea, ella con Perón lo amaba y aprendió, era su alumna, aprendió política, filosofía, literatura, era su compañera y su alumna. Pero también hizo un trabajo social enorme, al que dijimos que llamaba ayuda social, porque la justicia social, como vimos, es más lenta. Y recibía 5.000 cartas diarias donde eran contestadas y ella eh, verificaba que llegasen los pedidos a cada persona, que eran tanto de trabajo, vivienda, a veces remedios, a veces un juguete, una máquina de coser y a veces solamente contar un secreto a ella que necesitaba la gente de su hogar. En la reforma, en la justicia social se incluyó entonces en la reforma de 1949, como los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la educación, de la cultura. Y el rol del Estado, que era proveer y proteger a los sectores de forma directa o por intermedio de instituciones y fundaciones. Eva Perón en mi mensaje, él ya quiere, dice, él habla del amor que tenía hacia Dios, al amor a Perón, el amor al pueblo, su dolor frente a los traidores, y ella pedía que el pueblo sea feliz, que no pierda la libertad y la justicia. Fue un legado que dejó antes de morir, donde le pide a Perón que nunca deje a los pobres de lado y que ella había dejado, si tenía que dar la vida, la dejaba cantando por los pobres. Eso ya en los últimos momentos de su vida, en 1951-52, cuando fallece en 1952. La tercera misión, La razón de mi vida, habla de la relación de ella con la mujer. Ella no tenía mucho interés en las ramas femeninas que se veían los feministas que competían con los hombres. Ella pensaba que la pareja era muy importante y cada uno tenía un rol distinto. Y bueno, entonces ella logró algo que no se había logrado hasta entonces, que era la igualdad política entre hombres y mujeres.
Logró la sanción en 1947 del voto femenino, la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad compartida, con el artículo 39 de la Constitución de 1949. Que luego, con el golpe militar de 1955, muchas cosas se dejaron de lado. Lo fundamental para ella era la no discriminación social, la no exclusión, la no marginación, y defendía a las mujeres y la defensa de la mujer. Lamentablemente hoy en día mucho de su obra vemos que se está destruyendo por políticas individualistas y poco solidarias. Ella pensaba que la mujer era muy inteligente como el hombre, que en ese momento no era considerada porque no se le daba todos los derechos. Y ella no solo consiguió el voto femenino, sino propuso cosas que muchas cosas se hicieron después, como la asignación mensual para la ama de casa, para la mujer sola con hijo, una asignación cuando se casan y cuando tienen hijos, una asignación por viudez, por nacimiento de cada hijo, por desempleo. Ella consideraba que la mujer al dar vida tenía mucha humanidad. Bueno, también creó bibliotecas, ya vamos a ver en la fundación todo lo que hizo, y le interesaba la formación cultural se hacían sin ninguna distinción partidaria. Ahora me refiero a la Fundación Eva Perón, que se ocupó de muchísimas cosas que existía, porque antes existía la Sociedad de Beneficencia desde la época de Rivadavia, pero en 1946 fue disuelta, pero no porque había muchos conflictos internos en su administración, pero no la disolvió Eva Perón. La Fundación Eva Perón fue creada el 8 de julio de 1948 por decreto del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de Perón. Y ella comenzó a dirigirla y comenzó con un capital de un sueldo, el primer sueldo de Perón de 10.000 pesos, que lo donó para la fundación. Porque todos los fondos por lo general venía de donaciones de los mismos obreros de sus jornales cuando trabajaban los días feriados. Bueno, la fundación era para cubrir carencias sociales urgentes que se necesitaban en todo el país de manera rápida y directa, lo que llamó ayuda social. Si empezamos a nombrar, es muchísimo lo que les voy a contar. En La razón de mi vida escribe que los niños en sus hogares cambió la concepción de los hogares para niños y para ancianos, o sea, no tenían que usar uniformes, debían ir a colegios comunes y volver a vivir ahí. Se mezclaban con todos los niños, aunque que tenían padres y ellos no. También con los hogares de ancianos, que podían ser abiertos, donde se cultivaba el arte, el trabajo, donde eran muy bien amueblados, alegres, sin delantales marciales, digamos, ¿no? Con dormitorios alegres y con una concepción moderna de la minoridad y de la tercera edad. Para los niños podemos ver que ella hizo hogares escuelas en todo el país. Creó grandes depósitos que después de la Revolución Libertadora de 1955 no se sabe qué pasó, que era un orgullo para ella, donde había ropa, muebles, colchones, juguetes, autitos, bicicletas, de todo. Y se construye la ciudad Evita cerca de la ciudad de Buenos Aires. Se inaugura la Biblioteca de la Confederación General del Trabajo. Se envía ayuda a la provincia de Santiago del Estero. Se asiste a la inauguración del Hogar de Tránsito de Buenos Aires, luego un segundo y un tercer hogar de tránsito. En 1948, Perón crea la Universidad Obrera para el ciclo de formación integral del alumno. Patrocinó campeonatos infantiles de fútbol, de atletismo, de natación, básquet y esgrima. En 1949, Perón y Eva inauguran la ciudad infantil Amalia Allen
y luego la ciudad estudiantil, ambas en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad Mandalien, inaugurada en 1944, una ciudad miniatura en el barrio de Belgrano de la ciudad de Buenos Aires. Podía albergar 300 niños menores de 5 años. Tenía aulas, dormitorios, enfermería, comedor, edificios con jardines, y había una verdulería, departamentos, bancos donde los chicos aprendían, estaciones de servicio, donde podían jugar. Y a 2 cuadras se construyó un comedor y un hogar para albergar a los niños que venían del interior del país. En 1949 el presidente Perón dejó de cobrar aranceles universitarios y se creó el turismo social, donde permitió a la gente tener vacaciones, ya que antes no había ni vacaciones ni aguinaldo, y donde la jornada laboral era más de 8 horas. O sea que tenían ahora jubilaciones, pensiones, vacaciones, indemnizaciones por despidos. O sea que se puso en marcha el plan también de derecho para todos los niños. Y se inauguran escuelas fabriles en la ciudad de Buenos Aires. Esta ciudad estudiantil ocupaba 5 manzanas rodeadas de jardines, con lugares para deportes y para albergar a jóvenes de todo el país que viajaban a la ciudad de Buenos Aires para estudiar. En otras provincias también se crearon estas ciudades, como en Córdoba, Mendoza. En relación a la niñez también podemos ver que se crearon hogares, escuelas en San Luis, La Pampa, San Juan, Catamarca, La Rioja, Corrientes, Chubut, Salta, Entre Ríos y más provincias. La fundación construyó 1000 escuelas, 18 hogares, tanto en la capital como en el interior del país, donde estudiaban 3000 niños de 4 a 10 años, hijos de familias humildes, de manera interna o externa según la necesidad de cada familia. Se repartían juguetes, máquinas de coser, bicicletas, muñecas, pelotas, que estaban guardados en esos lugares, en esos galpones. Se construyeron en tema de salud policlínicos como el de Avellaneda, Lanús, en la provincia de Buenos Aires, después en la provincia de Mendoza, Salta, San Luis, Santiago del Estero, Jujuy, San Juan, Santa Fe, Catamarca, Corrientes y Entre Ríos, innovando en materia de construcción hospitalaria, el Hospital de Clínicas y el de Cirugía Torácica en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires. Se creó también un tren sanitario con equipamientos hospitalarios que iba recorriendo el país. La fundación construyó 4 policlínicos en la provincia de Buenos Aires, en Ezeiza, Avellaneda, Lanús y San Martín, con capacidad para 500 camas, hechos con todo el revestimiento de mármol, confortables y con una atención moderna. También policlínicos en Salta, Mendoza, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe. Mantenían una clínica de recuperación en las Termas de Reyes de Jujuy para niños enfermos del pulmón en Ramos Mejía y el Instituto del Quemado. En relación a la tercera edad, se inaugura un hogar de ancianos en Bursaco y Eva proclama el decálogo de los derechos de la ancianidad, incluidos en la Constitución, como vimos, que fue reconocido por las Naciones Unidas, como los derechos del trabajador, de la familia y de la niñez. En 1949, que empezó la elección para la segunda presidencia de Perón, Evita salió de gira por todo el país, llegando a lugares muy alejados con el tren, recorriendo y hablando con cada persona y supervisando todo lo que pedían y otorgando, ya sea en forma material, pensiones. La fundación también mantenía 4 hogares. El más grande fue en Bursaco, en la provincia de Buenos Aires, que albergaba a 200 ancianos. En relación a la ayuda social, fue más de 20 países. En un proyecto de ley del Senado se pudo ver que recibieron ayuda social de la Fundación
En América Latina, en Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Estados Unidos. En Asia, Israel, Japón y Turquía. En Europa, España, Italia, Checoslovaquia, Grecia, de aquel momento, ¿no? Holanda, Hungría, Irlanda, Noruega, Portugal y el Reino Unido. Citaré algunos ejemplos como la ayuda a Estados Unidos, al Children's Aid Society, a unos 600 personas indigentes de Washington en 1950, dándoles ropas, calzados argentinos, y a otras instituciones de Estados Unidos, llegando también víveres, medicamentos, como fue en España en 1948, debido a la guerra que había tanta miseria, se envió muchos víveres y medicamentos, ayudando a más de 1.000 millones de pesos de la época en esas donaciones, enviados en barco, repletos de trigo. Aparte también fue uno de los primeros países en reconocer el Estado de Israel. Eva Perón se reunió muchas veces con Golda Meir, donde ella destinaba alimentos, medicinas, frazadas para Israel, por las penurias en la creación del Estado. En 1949 ayudó a partir de un terremoto que hubo en Ecuador. Se envió a Guayaquil aviones fletados de ayuda social de la Fundación Eva Perón y otros dos más, llevando toallas, mantas, ropa, medicinas y artículos sanitarios. Ahora, en relación a otro tema, se construyó también, como vimos, el turismo social. Se crearon los complejos turísticos de Chapalmalal en la provincia de Buenos Aires y el embalse de Río Tercero en la provincia de Córdoba. Construyó viviendas para obreros, barrios como el presidente Perón en Saavedra, el barrio Ciudad Vita en La Matanza. Edificó complejos turísticos en Uspallata, Mendoza, y aparte de los ya citados. No alcanzó a inaugurar el Policlínico de Niños Baigorri en Catamarca por su enfermedad y después la Revolución Libertadora no lo terminó. También creó el Hogar de la Empleada en General San Martín, provincia de Buenos Aires, manteniendo la fundación 3 hogares de tránsito en el Gran Buenos Aires con capacidad para albergar a 1.200 personas. El Hogar de la Empleada con capacidad para 500 personas, donde se alojaban jóvenes solteras que trabajaban en la ciudad de Buenos Aires y no tenían dónde vivir. También se crearon las primeras escuelas nocturnas para las mujeres que trabajaban. En 1950 empezó a estar muy enferma Evita, pronunciando sus discursos como un puente de amor entre Perón y el pueblo. Sus discursos muy emotivos hasta hoy en día. Y ya en 1951 no pudo terminar su ritmo de trabajo, que era intensísimo. Llegaba, a veces dormía 3 o 4 horas diarias de estar tanto tiempo en la fundación, ayudando y escuchando persona por persona y viendo las 5.000 cartas con sus colaboradores y haciendo que se cumplan los pedidos. No pudo pudo votar, pero no pudo ver la reelección de Perón en su segunda presidencia. Podemos decir que Eva decía: si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de un solo descamisado vale más que toda mi vida.